Hermanos, buenas tardes. Qué gusto verlos. El día de hoy vamos a ver 3 textos. Vamos a empezar con Isaías capítulo 6. Isaías 6:1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Este texto habla claramente de la santidad de Dios, uno de los atributos divinos, pero vean otro en Deuteronomio, capítulo 32. Aquí habla Moisés en el capítulo 32, en el versículo 4, vean ustedes cómo describe a Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Como es justo y recto, es que no hay ninguna iniquidad en él. Dios no comete ninguna injusticia. Aquí habla de otro de sus atributos. Y vean por último en Romanos capítulo 1. Romanos 1:18. ¿Lo tienen? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. La impiedad es la falta de amor a Dios y la injusticia es la falta de amor a los hombres, al prójimo. Entonces quiere decir que Dios se enoja contra todos los que no aman a Dios y contra todos los que no aman a su prójimo. Vamos a hacer una oración. Estamos agradecidos contigo, Padre Celestial, porque permites que podamos reunirnos, que tu misericordia nos ha acompañado todos estos días, y es por eso que estamos aquí. Te alabamos, Padre, tus misericordias son muchas, son muy grandes. ¿Quién podrá contarlas? ¿Quién podrá medirlas? Eres un Dios maravilloso. Te damos gracias y te pedimos en el nombre de Jesús que nos bendigas el día de hoy a través de tu palabra, que sea de bendición para todos los que estamos aquí y para todos los que están en sus hogares escuchando esto. Que tu Espíritu Santo aplique estas verdades a nuestros corazones. Capacítanos, Padre, para temerte, para servirte, para amarte, para obedecerte. Que seamos apartados de todas las vanidades y nos acerquemos a ti en el nombre de Jesús. Amén. 3 atributos divinos que están estrechamente relacionados: la santidad, la justicia y la ira. En muchas ocasiones, en diferentes ocasiones, hemos hablado acerca de los atributos de Dios. Pudiéramos pensar que conocemos mucho a Dios, pero quieren que les diga algo, la verdad es que le conocemos muy poco.
En realidad, en este mundo nunca acabaremos de conocerle. Aunque leamos acerca de los atributos de Dios, aunque escribiéramos un libro acerca de este tema, nunca le conoceremos como debiéramos. Es más, yo pienso que ni en la eternidad acabaremos de conocerle. Si en este mundo viviéramos como Matusalén más de 900 años, ni así acabaríamos de conocerle. Dios es santo. Y como es santo, es justo. Porque si no fuera justo, entonces no sería santo. Si Dios pudiera cometer una injusticia, entonces ya no sería santo. Y como es santo y justo, odia el pecado, aborrece el pecado. Y por lo mismo, se ha comprometido a castigar todo pecado. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Nosotros que decimos ser cristianos, tenemos la responsabilidad de decirles a los que nos rodean qué clase de Dios tenemos. Que la gente oiga, que la gente sepa cómo es el Dios verdadero. Pero ¿saben una cosa? Para poderles hablar a otros acerca del Dios verdadero, necesitamos entender bien estas cosas. Es muy importante lo que viene a nuestras mentes cuando pensamos en Dios. Vean lo que les quiero decir. Es muy importante cómo procesamos lo que sabemos de Dios. Porque no es lo mismo escuchar acerca de Dios que creer verdaderamente en ese Dios. Es tan importante cómo procesamos lo que aprendemos como lo que escuchamos. ¿Entienden? Tan importante es una cosa como la otra. ¿Cuál es nuestra opinión acerca de Dios? Acerca de los atributos de Dios. Debemos tener pensamientos correctos acerca de Dios, porque esos pensamientos afectan la totalidad de nuestras vidas. Hay una estrecha relación entre lo que decimos creer y la forma como vivimos. Si realmente creemos que Dios es santo, que Dios es justo y que Dios es un Dios de ira, entonces tendremos temor. Y ese temor nos va a conducir a apartarnos del pecado. Ese es el único temor bueno, el único temor saludable. Dios es santo, y como es santo es justo. Y como es santo, se enoja contra el pecado, y se enoja contra el pecador también. La justicia y la ira se derivan de su santidad. Pero estos atributos, el día de hoy, casi nadie los cree. Casi nadie los predica. Pero es importante conocer, entender bien estos temas, porque eso va a afectar nuestro concepto acerca de lo que es el pecado, nuestro concepto acerca de lo que es el hombre, nuestro concepto acerca de lo que es la vida, la salvación, la vida cristiana, y podremos entender por qué trata Dios con los hombres como trata. Bien, ¿por qué Dios mandó el coronavirus al mundo? No vamos a discutir si el COVID lo inventaron los chinos en un laboratorio. No vamos a investigar eso. Supongamos que así fue. Piensan algunos que los chinos son los culpables de todo lo que está sucediendo en el mundo ahorita. Pero aunque así fuera, el que está detrás de los chinos es Dios. En otras palabras, si han muerto millones en el mundo por el COVID, es porque Dios quiso que se murieran. ¡Wow! Pero si Dios ha querido que se mueran tantos, ¿Dios es injusto? No. Dios nunca comete injusticias. Si yo mato a una persona, yo soy un asesino. Pero Dios mata a muchos y Él no es un asesino. Si yo mato a una persona, estoy cometiendo una injusticia.
Pero Dios, al matar a tantos, Dios no comete ninguna injusticia. Si entendemos, si creemos que Dios es santo, eso nos conducirá a reverenciarlo, a temerle y a obedecerle. Es tan importante entender cómo es Dios, porque si una persona no cree que Dios es santo, que Dios es justo y que Dios se enoja, esa persona no cree en Dios. O sea, una persona que no cree en estos atributos, en realidad no cree en Dios. Y otra cosa, no podemos entender por qué Cristo murió en la cruz, a menos que entendamos que Dios es santo, que Dios es justo y que Dios se enoja. ¿Por qué murió Cristo en la cruz? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Al morir Cristo en la cruz, se manifestaron dos cosas: el amor de Dios y la ira de Dios. Muchos creen que lo único que sucedió en la cruz fue que Dios estaba amando a la humanidad. Es cierto, por una parte, pero por otra parte estaba manifestando Dios su ira. Porque Dios permitió que mataran a Cristo. Cristo nunca pecó, Cristo no merecía la muerte. Dios pudo haber impedido que mataran a Cristo. Cristo mismo pudo haber evitado su muerte si Él hubiera querido. Él era Dios, Cristo era Dios, Él era todopoderoso. Entonces, ¿por qué permitió que lo mataran? ¿Saben por qué lo permitió? Porque Dios aborrece el pecado. Cristo, cuando estaba muriendo en la cruz, estaba llevando el pecado de los pecadores. Entonces, el que le quitó la vida a Cristo, vean, en sí no fueron los fariseos, no fueron los escribas, no fueron los judíos, no fueron los romanos. El que mató a Cristo en la cruz fue Dios mismo, porque Dios odia el pecado. Entonces, aunque este es un tema que ya hemos visto en el pasado, yo espero que verlo de nuevo nos sirva a todos. Y los que ya lo conocen bien, pues simplemente por recordar esto, pueda servirles de ayuda. Hay una parte ahí en Primera de Juan, donde Juan dice que Dios es luz. ¿Se acuerdan de esa frase? Dios es luz. Y en Él no hay ningunas tinieblas. ¿Pero qué quiere decir eso? Que Dios es luz. Vean, Dios es la pureza misma. Ustedes pueden, por ejemplo, contaminar el aire. El aire puede ser contaminado, pero la luz no. Dios no puede ser contaminado. Supongamos que en todo el mundo nadie quisiera obedecer a Dios. Que todos pecáramos, que en realidad así es. Pero Dios permanece puro y santo. Dios no se contamina con el pecado de sus criaturas. La luz no se puede contaminar. Dios no es cómplice de nuestros pecados. Dios nos creó, pero Él no es cómplice de nuestros pecados. Cada vez que pecamos, nosotros somos los únicos culpables. Dios no es culpable de ningún pecado de ninguna persona. Dios es absolutamente santo, absolutamente puro, absolutamente sin mancha. Dios no puede pecar. Es imposible imaginar a un Dios que no fuera santo. ¿Qué sucedería si Dios no fuera santo? ¿Saben qué sería? Un monstruo. Dios sería un monstruo si no fuera santo. Pero hay un montón de versículos que nos hablan acerca de que Dios es santo. Yo escogí este de Isaías, pero pude haber escogido cualquier otro. Si ustedes le dicen a sus amigos, a sus parientes, a sus vecinos, que Dios es santo, es algo que ellos no pueden entender. Es algo que ellos no pueden digerir. Y hay personas que no quieren ni siquiera escuchar acerca del asunto. Pero
los que no quieren oír acerca de un Dios santo, van a caer un día en las manos de ese Dios tan santo. Existen teólogos entre comillas, que la santidad de Dios consiste en el hecho de que Dios hacía milagros, de que Cristo vino e hizo milagros. Es la misma idea que tienen los teólogos católicos acerca de los santos. ¿Cómo se comprueba, según ellos, que un hombre es santo? Si puede hacer un milagro. Según ellos, todos los santos hicieron milagros. Pero eso es falso. Según la Biblia, todos los cristianos verdaderos son santos. ¿Qué quiere decir la palabra santo? Apartado del pecado. ¿Cómo demuestra un cristiano que es un verdadero cristiano? Cuando se aparta del pecado. Si tú no te apartas del pecado, tú no eres cristiano. Así de sencillo. Lo que uno cree acerca de la santidad de Dios afecta toda nuestra teología. Un teólogo bueno es un teólogo que cree y que entiende que Dios es santo y que está comprometido a castigar el pecado. Si un hombre no cree que Dios es santo, no creerá que Dios exija la santidad de nadie. Pero escuchen, Dios exige la santidad de todos. Dios quiere que todos nos apartemos del pecado. Y todos aquellos que se niegan a apartarse del pecado sufrirán las consecuencias. Si no las sufren aquí, las sufrirán allá. En Hebreos 12:14 está escrito: sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, si tú un día quieres ver a Cristo, tienes que apartarte del pecado. Porque si no lo haces, no lo vas a ver, o cuando menos no lo vas a ver con alegría. Lo vas a ver lleno de pánico, lleno de terror. Si creemos realmente que Dios es santo, eso va a afectar nuestra vida, nuestra forma de ver la vida, nuestra forma de ver a la gente, nuestra forma de ver las cosas, nuestra forma de ver el COVID. Existen personas que leen la Biblia, pero que no la entienden. Lean donde lean, no entienden. ¿Y cómo podemos demostrar que una persona no entiende cuando lee la Biblia? ¿Saben cuándo? Cuando no se aparta del pecado. Una persona que no se aparta del pecado no entiende lo que lea. Hay personas que leen la Biblia y todo lo que leen les parece fantástico. Les parece increíble. ¿Un asno habló? ¿Una ballena devoró a un hombre y no se murió? ¿Un muerto resucitó? ¿La Virgen María quedó embarazada sin que José la tocara? Esas cosas les parecen increíbles. Pero para nosotros que hemos creído en Cristo, todo lo que leemos lo creemos. Creemos que Dios no puede mentir. Creemos que Dios es todopoderoso, santo, justo y que ha de castigar a los pecadores. Una persona que no se quiere profundizar en el estudio de las Escrituras no puede avanzar. Y aunque esté escuchando y escuchando acerca de los atributos de Dios, nunca avanzará un milímetro en el conocimiento de Dios. Una persona que no entiende que Dios es santo no puede entender que Dios odia el pecado. Dios odia el pecado con toda su alma. Y Dios ama la santidad. Dios ama a todos aquellos que se apartan del pecado. Y Dios odia a todos los que viven en pecado. Una persona que no entiende que Dios es santo no puede entender su necesidad de salvación. ¿Salvarme de qué? ¿Soy pecador? Todos somos pecadores. Todos somos iguales. Una persona que piensa así, ¿cómo buscará la salvación? No la va a buscar y no la va a encontrar, obviamente. Dios es absolutamente santo. Dios está separado del pecado. Dios no puede ser cómplice del pecado ni de los pecadores. Acuérdense del rey David. El rey David amaba a Dios.
Dios amaba al rey David. Era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero ¿qué pasó cuando cayó en adulterio? ¿Se acuerdan ustedes? Se le murió su hijito. Uno de sus hijos lo quiso matar. Y luego le quiso quitar el trono. Y luego violó a todas sus concubinas. Anduvo huyendo, tratando de salvar su vida. ¿Todo por qué? Por la consecuencia de su pecado. ¿Por qué? Porque Dios no tiene consentidos. Dios no tiene consentidos. Dios odia el pecado en cualquier persona que lo cometa. Los que no creen que Dios sea santo y que no haya de castigar el pecado, lo colocan a su nivel. O sea, un Dios lleno de defectos, un Dios que comete errores, un Dios pequeñito, un Dios voluble, un Dios que es incapaz de hacer el bien, un Dios que es incapaz de castigar el mal. Algunos no creen que Dios es santo. ¿Saben ustedes por qué? Porque no les conviene pensarlo, no les conviene creerlo. Porque no quieren dejar el pecado. Entonces hacen lo que las avestruces, entierran la cabeza en la arena y tratan de borrar de su cabeza que Dios haya de castigarlos. Hay muchas personas que dicen ser cristianas que si ustedes le hablan de un Dios de amor, eso sí lo creen. Pero si ustedes le hablan de un Dios de ira, eso no lo pueden creer. No lo pueden digerir. A algunos, el único atributo divino que les gusta es el amor. Dios es amor, dicen, pero ni eso entienden. Porque el hecho de que Dios sea amor, eso no niega que Dios sea ira también. Hemos dicho, y lo repito, que no tenemos derecho de pensar acerca de Dios como a nosotros nos plazca. Dios es como es. Dios no es como nos gustaría que fuera. La santidad de Dios se destaca por encima de todos los demás atributos. ¿Cómo decían los serafines? Dicen, santo, 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 Jehová de los ejércitos. 3 veces santo. Pero no hay ningún versículo que diga, misericordioso, misericordioso, misericordioso es Jehová. O bueno, bueno y bueno es Jehová. No, pero se repite 3 veces la palabra santo. Dios el Padre es santo, el Hijo es santo, el Espíritu es santo, su palabra es santa, la voluntad de Dios es santa, su ley es santa. La misericordia de Dios es santa. ¿Qué quiere decir esto? Vean, Dios no hace mal teniendo misericordia de algunos, porque hay algunos que dicen que Dios no puede tener misericordia de unos y no de otros. Dios hace mal teniendo misericordia de algunos y no de otros. No. Dios no tiene misericordia de todos. Dios va a tener misericordia el día del juicio nada más de unos cuantos, no de todos. Pero entonces, ¿es injusto Dios que tenga misericordia solamente de algunos? No. Su paciencia es santa. Dios no comete errores ni injusticias teniendo paciencia. Vean, Dios es paciente, pero no indulgente. El hecho de que Dios no castigue de inmediato a las personas que pecan, eso no quiere decir que sea indulgente, que sea permisivo, porque no lo es. Su justicia es santa. Dios no comete injusticias absolutamente con nadie. Su ira es santa. Dios no comete ninguna injusticia cuando se llena de ira. Nosotros a veces sí. Nosotros a veces nos llenamos de ira y decimos cosas que no debemos decir. O hacemos cosas que no debemos hacer. Pero la ira de Dios no es así. La ira de Dios es santa. Dios nunca pierde el control. Nosotros a veces perdemos el control, pero Dios nunca. Entonces, si Dios se llena de ira y castiga el pecado,
castigará nada más lo que el pecado merece y nunca un poco más. O sea que Dios no se extralimita. Dios no rebasa ciertos límites. Pero quieren que les diga una cosa. Entender algo acerca de la santidad de Dios no es fácil. ¿Y saben por qué no es fácil? Porque nosotros, como Isaías, somos inmundos de labios y habitamos en medio de personas de labios inmundos. En otras palabras, no entendemos bien su santidad porque somos pecadores y estamos rodeados de pecadores. Hay mucho pecado en nosotros. Estamos acostumbrados a verlo. Estamos acostumbrados a cometerlo. Y por eso no entendemos muy bien este tema de la santidad de Dios. Es por nuestra depravación. Es por nuestra corrupción. Cuando le decimos a una persona que se arrepienta de sus pecados, ¿ustedes recuerdan qué significa la palabra arrepentirse? ¿Recuerdan qué significa la palabra arrepentimiento? La palabra arrepentimiento significa un cambio de mente acerca de lo que es Dios y acerca de lo que es el pecado. Un cambio de mentalidad que nos va a conducir a un cambio de actitud, a un cambio de conducta. Entonces, cuando le decimos a una persona que se arrepienta, le estamos dando a entender, tú estás mal. Tú no entiendes bien quién es Dios y qué ha de castigarte. Debemos decirle a los inconversos que tienen que arrepentirse de sus pecados. No le vamos a decir a nuestros vecinos inconversos que Dios los ama. No debemos decirles eso. Debemos decirles que Dios está enojado con ellos. Y eso no, al decir eso nos exponemos. Porque a la gente no le gusta que le digamos eso. Pero debemos hablarles a los demás acerca de que Dios es santo y que Dios va a castigar a los pecadores. Debemos decirles a nuestros vecinos y parientes que deben despojarse de todos sus prejuicios, de todas sus ideas preconcebidas acerca de Dios, acerca de su palabra, acerca del cristianismo. Si hiciéramos una encuesta acerca de lo que la gente piensa acerca de Dios, 99 de cada 100 nos van a contestar equivocadamente. La gente tiene conceptos equivocados, conceptos erróneos, inapropiados acerca del Dios verdadero. Dios es luz y nosotros vivimos rodeados de tinieblas, rodeados de sombras, de oscuridad. Hay una parte en las Escrituras donde Dios nos habla acerca de la hermosura de la santidad. Vean, Dios ve la santidad como hermosura. O sea, a Dios le gusta la santidad. Él es santo. Y si nosotros nos apartamos del pecado, Dios ve eso como hermoso. A Dios le gusta eso. Pero un inconverso no puede ver la santidad como hermosura. ¿Saben los inconversos que ven como hermoso el pecado? Invítanle ustedes a una persona a venir al culto, no va a venir. Invítenlo a tomarse unas copas, entonces sí va. Invítenlos a un baile, invítenlos al cine, al teatro, ahí sí van. Pero a buscar a Dios los hombres no quieren eso. El hombre pecador aborrece la santidad, provenga de quien provenga, sea de Dios o sea de las personas. ¿Saben ustedes por qué mataron a Cristo? Lo mataron porque era santo. Lo mataron los fariseos porque les dijo la verdad. Porque la verdad no nos gusta por naturaleza. Por eso lo mataron. Los fariseos no eran santos, pero Cristo sí lo era, por eso lo mataron. Hay algunos que adoran supuestamente a los santos. A San Francisco, a San Judas, a San Martín. Pero si realmente adoran a los santos, ¿por qué no tratan de imitarlos? ¿Por qué no tratan de parecerse a ellos? Son todo lo contrario. Si realmente creen que eran santos, ¿por qué no tratan de ser santos ellos? Quiere decir que la santidad no les importa, no les atrae. El otro día el hermano Gerardo habló acerca de la depravación humana.
ese tema de la depravación se puede comprobar fácilmente. ¿Y cómo comprobamos la depravación de los hombres? Simplemente hablándoles de la santidad de Dios. Es algo que no quieren escuchar. No quieren escuchar que Dios castiga el pecado. ¿Saben ustedes qué cosa es el COVID-19? Es un juicio de Dios. Si tantos millones han muerto en el mundo por el COVID, es por el pecado. ¿Entienden? Pero ustedes pensarán, bueno, pero si todos somos pecadores, ¿por qué nada más unos mueren de COVID y otros no? ¿Saben por qué? Porque Dios no quiere. Porque si Dios fuera a ver nuestros merecimientos, Dios nos quitaría la vida a todos. Hay muchos que se enferman del COVID y no pasan de una gripita que les duele la cabeza un poco, pero nada serio. Pero hay otros que no pueden ni respirar y llegan al hospital y ¡pum! Ahí quedan. ¿Pero por qué es todo esto? Porque Dios es santo. Porque Dios está advirtiéndole al mundo entero que Dios es santo. Los inconversos no pueden amar este atributo, pero los creyentes lo amamos. Amamos el hecho de que Dios es santo. Los cristianos amamos todos los atributos de Dios, todo lo que está relacionado con Él. Los cristianos verdaderos tienen hambre y sed de justicia. Los cristianos verdaderos no están satisfechos con lo que son. Los cristianos verdaderos quisieran ser perfectos, anhelan vivir una vida santa. Nosotros sabemos que una vida de perfección solamente la tendremos allá, pero lo anhelamos desde aquí. Ustedes pueden comprobar si son cristianos verdaderos. Si ustedes me preguntan si ustedes son escogidos, yo no les puedo contestar. Pero ustedes pueden saber si son de los escogidos. Si ustedes se apartan del pecado y anhelan dejar el de pecar, ustedes son escogidos. Porque solamente un cristiano verdadero anhela eso. Si ustedes conocen una persona que hace todo lo posible por obedecer a Dios, por apartarse de todo pecado, esa persona es convertida. Y si hay una persona que se conduce de manera santa, con actitudes santas, tiene deseos santos, esa persona ya nació de nuevo, tiene el Espíritu Santo. Pero si no tiene esas cosas, se engaña creyendo que es cristiana. ¿Saben cuál es la intención? ¿Cuál es el propósito de que Dios salve a los cristianos? Su propósito es infundir en ellos una naturaleza santa. Todos los creyentes en la Biblia son llamados santos, todos sin excepción. Todo creyente es renovado conforme a la imagen del que lo creó. Eso es lo que dice Colosenses 3:10. Todos los cristianos verdaderos son renovados conforme a la imagen del que lo creó. ¿Quién nos creó? El Padre. ¿Y qué quiere decir que somos renovados? Que Dios infunde en nosotros una naturaleza santa para que seamos como Él. Él es santo y quiere que nosotros, sus hijos, seamos santos. Esa renovación, en un sentido, empieza en el momento de la justificación, pero también es un proceso. O sea, podemos hablar de esa renovación como algo pasado y como algo que está ocurriendo ahora. Es un proceso. La santificación es un proceso, pero también es algo que ocurrió en el pasado. O sea, fuimos santificados y estamos siéndolo. Entonces, cuando una persona se está apartando del pecado, poco a poco, podemos ver que esa persona es escogida. Vean, por ejemplo, en 2 de Pedro, en el capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, vean lo que dice aquí en los versículos 3 y 4.
como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Aquí está hablando del llamamiento eficaz. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Vean lo que dice Pedro aquí. Dice que por medio de sus grandes y preciosas promesas, llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. Vean lo que dice aquí el apóstol Pedro. Los cristianos verdaderos adquieren la naturaleza divina. ¿Pero cómo es eso? Vean, como hijos de nuestros padres, formamos parte de la naturaleza humana. Pero como ya creyendo en Cristo somos hijos de Dios, entonces tenemos la naturaleza divina. No dejamos de ser hijos de nuestros padres, pero ahora además somos hijos de Dios. En el momento del nuevo nacimiento, Dios infunde en nosotros la naturaleza divina. Pero eso no quiere decir que seamos dioses. Porque el único que intrínsecamente tiene la naturaleza divina, pues es Dios. Pero al nacer de nuevo, Dios nos hace participantes de su naturaleza. Es increíble eso. ¿Ustedes pueden entender eso? Dios reproduce en nosotros su santidad. Dios nos impulsa a que nos apartemos de todo pecado. Por medio de su Espíritu Santo, pone en nosotros deseos santos, pensamientos santos, planes santos, inquietudes santas. Y es de esa manera que los hombres participamos de la naturaleza divina. En el momento que una persona se arrepiente de su pecado y confía en Cristo, esa persona ha nacido de nuevo. Y en ese momento, cuando una persona nace de nuevo, empieza a desear las cosas santas. Quiere parecerse a su Padre Celestial. Hay algo que se opone, el pecado que mora en nosotros todavía. Hay una lucha, pero en esa lucha, acuérdense, participamos solamente los creyentes. Todos los cristianos tenemos una lucha interna, los inconversos no. Antes de ser convertidos, las cosas santas no nos importaban. La palabra de Dios no nos importaba. La santidad ni en cuenta. Pero ahora amamos todo eso. Dice Dios en una parte, sed santos porque yo soy santo. ¿Y cuál es nuestro deseo? Obedecer eso. Queremos apartarnos de todo pecado, no nada más de algunos, de toda clase de pecado. Nosotros, si somos cristianos, quisiéramos que nuestros hijos fueran cristianos como nosotros. Si nosotros obedecemos a Dios, nos gustaría que nuestros hijos obedecieran a Dios también. Pues así pasa con Dios. Él quiere que sus hijos sean como Él. Él quiere que seamos obedientes y que amemos la santidad. ¿Y saben ustedes por qué? Vean, Dios, ¿qué gana si nos apartamos del pecado? Esto lo hemos visto muchas veces. Dios no gana nada. Si todo el mundo pecara, Dios no perdería nada. Y si todo el mundo le obedeciera, Él no ganaría nada. Entonces, ¿por qué quiere que seamos santos? ¿Saben ustedes por qué? Porque somos los únicos que salimos ganando. Cuando una persona deja el pecado, ella es la única que gana. Bueno, eso no niega que los que nos rodean pueden ser beneficiados también. Vean 1 Timoteo capítulo 1. Habla Pablo aquí y vean lo que dice en el versículo 11. Primera epístola de Timoteo, capítulo 1, versículo 11. Según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Vean esta palabra bendito. ¿Saben qué quiere decir
traduciéndolo literalmente al español, quiere decir del Dios dichoso, del Dios feliz. Pablo está describiendo a Dios como un Dios feliz, como un Dios dichoso. ¿Pero por qué Dios es feliz? ¿Saben por qué Dios es feliz? Porque Él no tiene necesidades, Él no tiene problemas, Él no tiene aflicciones, Él no tiene sufrimientos, Él no tiene ninguna clase de problema. ¿Saben ustedes por qué nosotros no somos felices? ¿O por qué hay veces que no lo somos? Por el pecado que mora en nosotros. El pecado es lo que hace que tengamos problemas con las personas que nos rodean. Los malos pensamientos, la envidia, el egoísmo, la rebeldía, la soberbia, la ira, es lo que hace que tengamos problemas con los demás. Pero Dios no tiene esa clase de problemas. Es por eso que Dios es feliz. Entonces, ¿saben ustedes quién es la persona más feliz? Es la persona más santa. La persona más santa es la persona que no tiene problemas con nadie. No tiene problemas con Dios, no tiene problemas consigo mismo, no tiene problemas con nadie. Esa es la persona más feliz. ¿Entienden ustedes por qué Dios quiere que seamos santos? Porque Dios quiere que seamos felices. Si ustedes no son felices, analícense y verán por qué no son felices. La falta de santidad es la clave de todos nuestros problemas. ¿Qué es lo que ustedes necesitan para ser felices? ¿Más dinero? No. No es más dinero. ¿Qué es lo que necesitan para ser felices? ¿Otra pareja? No, no es eso lo que necesitan. No estar enfermos tampoco. Una persona puede estar bien enferma y bien contenta ahí en su cama, porque tiene a su Dios. Dice, me muero de mi enfermedad, me voy con Dios, no hay problema. Es la falta de santidad lo que produce nuestra infelicidad. Dios quiere que mortifiquemos el pecado. Si no mortificamos el pecado nos mortifica a nosotros. Dios quiere que mortifiquemos el pecado porque el pecado acaba con nuestra paz, con nuestro gozo, con nuestra tranquilidad, con nuestra utilidad. No podemos ser útiles a nuestros semejantes si no acabamos con el pecado. ¿Saben qué es lo que hace la santidad? Produce en nosotros un alma íntegra. Un alma íntegra en sentido moral y espiritual. Por ejemplo, si ustedes tienen un dolor, por ejemplo, que tienen una punzada por acá, ah caray, ¿y de qué es esta punzada? Y de repente empieza a crecer el dolor, ¿qué pasa? Pues que ustedes no pueden estar contentos porque tienen un dolor en el cuerpo. Entonces, el dolor físico, pues nos quita la paz, porque pues, ¿a quién le gusta el dolor? Vamos en busca del analgésico. Un cuerpo sano, pues puede estar tranquila la persona. Pero vean una cosa, ¿qué es más importante? ¿Qué es más grave? ¿Un problema espiritual o un problema físico? ¿Qué es más grave? Un problema espiritual. Pero vean, hay personas que tienen un montón de problemas espirituales y ni en cuenta. Les preocupan sus problemas físicos, pero no los espirituales. Pues vean, cuando una persona está mal de su alma, no puede tener paz, ni gozo, ni tranquilidad. Le importa su cuerpo, pero no le importa su alma. Va con el médico cuando tiene un problema físico, pero tiene un problema del alma y no va al médico del alma, que es Cristo. Cuando el cuerpo sufre, nos sentimos mal. Y cuando no hay santidad, ¿quién es quien sufre? Es el alma. Es la falta de santidad lo que impide que tengamos paz y gozo. Una de las evidencias de salvación en una persona es que ama el pecado y que aborrece la santidad. Ama del creyente es que ama la santidad y aborrece el pecado. Pero vean, ¿cómo se demuestra que una persona ama la santidad? Cuando aborrece el pecado. No basta una sola cosa, necesitas las dos. Si tú dices que amas la santidad, ¿cómo lo demostrarás?
aborreciendo el pecado. Porque si no aborreces el pecado, no te apartarás del mismo. Entonces, una cosa se complementa con la otra. Si tú dices realmente amar la santidad, apártate del pecado. Y si no lo aborreces, no te vas a apartar de él. Vamos a ver algunas implicaciones de la santidad de Dios. En primer lugar, Dios aborrece el pecado, no puede aprobarlo. Es imposible que Dios apruebe el pecado. Hay padres que si sus hijos roban, a ellos no les preocupa mucho. Pues ellos son ladrones. No, pues si sus hijos roban también, bueno, pues. Hay padres que enseñan a sus hijos a robar. ¿Qué clase de padres serán esos? Pero Dios no puede permitir el pecado en nadie, absolutamente nadie. Dios no hace acepción de personas. Y yo les conté el caso de David. El castigo que David sufrió por su pecado fue tan grande porque el pecado de David fue muy grande. Dios no tiene hijos consentidos, hijos mimados. Y yo les dije que Cristo murió en la cruz porque Dios mismo quiso que muriera en la cruz. A fin de cuentas, el autor intelectual de la muerte de Cristo en la cruz fue Dios. ¿Sí? Los judíos fueron los autores materiales. El autor intelectual fue Dios mismo. Pero ¿por qué Dios le quitó la vida a Cristo? ¿Saben por qué? Porque en ese momento, cuando estaba en la cruz, Él llevaba el pecado de los pecadores. Entonces, Dios estaba viendo a su Hijo como si Él fuera el pecador. ¿Por qué? Porque Él estaba llevando el pecado de los creyentes. Entonces, fue Dios el que descargó su ira sobre Cristo en la cruz. Por eso Cristo dijo en la cruz: Padre, ¿por qué me has desamparado? Dios desamparó al Hijo precisamente por eso. ¿Cuántos fueron los sufrimientos de Cristo en la cruz? Sufrimientos increíbles, indecibles. Dios odia el pecado en el creyente. Al creyente no lo odia. No es posible que Dios odie a un creyente. Pero si un creyente peca, Dios odia el pecado de ese creyente. Dios es enemigo eterno del pecado. Dios no puede reconciliarse con el pecado. Dios se puede reconciliar con el pecador, pero no con el pecado. El pecado es enemistad contra Dios. Ustedes pueden reconciliar a un enemigo, a la enemistad no. Dios es celoso por la santidad de sus hijos. Y es por eso que los disciplina muy duramente a veces. Si ustedes pecan y Dios no los castiga, ustedes no son creyentes. Vean lo que les estoy diciendo. Si ustedes pecan y Dios no los castiga, ustedes no son creyentes. Dios castiga a sus hijos, nada más. No a todos. Dicen algunos borrachos, amanecen crudos y dicen: no, es que Dios me está castigando con la cruda. Eso no es un castigo de Dios. Es la consecuencia de tus tonterías. Dicen: si con la borrachera te ofendí, con la cruda me sales debiendo. Dicen. Dios disciplina a sus hijos porque quiere que sean santos. Pero ¿saben una cosa? Dios no puede tener ira para con sus hijos. Cristo intercede por nosotros cuando pecamos. Y es por eso que su disciplina no se convierte en ira. Nos castiga. Dios castiga a los suyos, pero no nos castiga con ira. Nos castiga con amor. Es como la madre cristiana que disciplina a su hijito con una nalgada, pero es una nalgadita, pero que va con amor. Dios aborrece el pecado perpetuamente. Y no solamente perpetuamente, aborrece el pecado eternamente. El significado de perpetuamente y de eternamente no es el mismo. ¿Por qué aborrece el pecado eternamente? Porque los que están en el infierno nunca saldrán de ahí. Nunca. Los que están en el infierno saldrían el día que Dios dejara de aborrecer el pecado. Eso nunca va a suceder. Y es por eso que los que están en el infierno nunca saldrán de ahí. Otra cosa por medio de la cual
Dios manifiesta su santidad es por medio de su ley. En su ley, Dios ha establecido reglas que conciernen a todo el mundo, a toda la humanidad. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no mentirás, no codiciarás. Los mandamientos de la santa ley de Dios. Su ley es santa porque Él es santo. La santa ley de Dios exige todo bien y prohíbe todo mal. Exige cada virtud y prohíbe todo vicio. La santa ley de Dios nos muestra cuál es nuestro deber hacia Dios y hacia el prójimo. Y la santidad de Dios es perpetua, porque su palabra nunca pasará mientras este mundo exista. Los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasará. En tercer lugar, vemos su santidad en los juicios, como el COVID que yo les mencioné. Pero no solamente en sus juicios, ¿saben también en qué? En las recompensas. Porque Dios promete castigar a los impíos, pero promete recompensar a los creyentes. Es increíble. Es increíble que aún siendo pecadores, un día estaremos en el cielo y recibiremos una recompensa. Pero ¿quién podrá jamás merecer una recompensa? Dios castiga el mal, pero recompensa el bien. En el Antiguo Testamento, acuérdense ustedes que los que trabajaban en sábado tenían que morir apedreados. Los adúlteros tenían que morir apedreados. Los hijos glotones y borrachos tenían que morir apedreados. Vean lo que dice, lo que estoy diciendo. Los hijos glotones y borrachos tenían que morir apedreados. Tener un hijo glotón es pecado. Bueno, es pecado que el hijo sea glotón. ¿Qué diferencia hay que un hijo sea ratero a que sea glotón? Es igual, wow. No le den de comer tanto a sus hijos. Hijo, ¿ya te llenaste? Ándale, ya te comiste 2 hamburguesas, pues cómete la tercera. No. No le den de comer tanto a sus hijos. Que coman sus hijos lo necesario, nada más. Lo que su organismo necesita. Porque si los malacostumbran a que coman demasiado, ya nunca se les va a quitar esa costumbre. Yo conocí un hombre de 76 años, no me van ustedes a creer, me dijo que él 1 kilo de bistec se lo comía en un día. Dice, en una sentada me como medio kilo, dice, y en otra sentada me como el otro medio kilo. Dije, no puede ser, a los 76 años, ¿qué le enseñarían cuando era chico? Dios manifiesta su odio hacia el pecado, hacia toda clase de pecado. La ira es pecado, la gula es pecado, la envidia es pecado. Dios odia todos los pecados, pero ama la justicia. Cualquier manifestación de la justicia, Dios la ama. Vean, ¿recuerdan en qué termina el Sermón del Monte? ¿Se acuerdan cómo dice Cristo? Dice, el que oye estas palabras y las hace, lo compararé con un hombre prudente. Pero el que oye estas palabras y no las hace, lo compararé con un hombre necio. ¿Qué estaba diciendo Cristo? Al que me obedece le va a ir bien, al que me desobedece le va a ir mal. ¡Wow! Eso es terrible. ¿Cómo debemos reaccionar nosotros? Si Dios es tan santo y se ha comprometido a castigar todo pecado, ¿cómo debemos reaccionar? En primer lugar, debemos reconocer que su ley y su palabra son de origen divino. Vean lo que estoy diciendo. Si Dios dice, si Dios dijo que va a castigar todo pecado, créanlo. Eso no lo inventó Mateo, ni Marcos, ni Pablo, ni Juan. Eso viene de arriba, eso viene de Dios. A ningún ser humano se le hubiera ocurrido que Dios castigue el pecado. El hecho de que la Biblia dice que Dios castiga el pecado, esa es una muestra de que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Creen ustedes que los escritores
los que escribieron la Biblia. Tienen un interés por espantar a la gente. Ay, pues a ver si se portan bien. Vamos a espantarlos diciéndoles que va a haber un juicio, que va a haber un infierno, para que dejen el pecado. ¿Ellos qué se ganaban con eso? ¿Qué se gana un hombre con que otro hombre deje el pecado? Si yo le digo a mi hijo que se porte bien, si él se porta bien, yo gano algo, ¿sí? Si mi hijo es respetuoso, yo gano algo. Si mi hijo es obediente, yo gano algo. Pero Dios no gana nada. Esa es una muestra de que la palabra de Dios es de origen divino. El infierno, el castigo eterno, el lloro y el crujir de dientes, eso no pudo haberlo inventado un ser humano. Ustedes pueden ver lo de la santidad de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis, por todas partes. ¿Por qué vino el diluvio? Porque Dios odia el pecado. ¿Por qué Sodoma y Gomorra fueron destruidas? Porque Dios odia el pecado. ¿Cómo debemos reaccionar? Reconociendo que delante de un Dios tan santo, todos tendremos que rendir cuentas. Hay religiones donde adoran a dioses falsos. Hay religiones donde en lugar de que les enseñen a temer a Dios, les enseñan a burlarse de Dios, a menospreciar a Dios. ¿Cómo reaccionó Isaías cuando vio a Dios? Está ahí en Isaías 6. Cuando vio a Dios dijo, ¡ay de mí que soy muerto! Dice, ¿cómo es posible que un hombre como yo, pecador, haya visto a Dios? Cuando nosotros entendemos que Dios es muy santo, empezamos a vernos como pequeñitos, como nada. Existen personas que aunque lean, aunque escuchen predicación tras predicación, no pueden ver su pecado. Ellos creen que su pecado está en su mente nada más. El pecado afecta toda nuestra personalidad, la mente, las emociones y la voluntad. La depravación afectó todo el ser del hombre. Vean, una persona puede entender en su mente que es pecador, pero entenderlo acá adentro, ahí está el problema. El asunto no es que lo entiendas aquí. El asunto es que lo entiendas en lo más profundo de tu corazón, que odies el pecado y que te apartes de él. Acuérdense de Job. En el primer capítulo, Dios mismo da testimonio de Job, que era un varón temeroso de Dios. Temeroso, ¿cómo dice? Perfecto y recto. Temeroso de Dios. Eso es lo que Dios dijo de Job. Pero ¿quién le quitó a sus hijos? ¿Quién le quitó su salud? ¿Quién le quitó sus animales? Fue Dios. Pero él no entendía qué clase de Dios era Dios. Desde el capítulo 3 hasta el 40, se la pasa quejándose de Dios. Y maldito el día en que nací. Mejor ni hubiera nacido. ¿Para qué nací? ¿Para venir a sufrir? Job cuestionaba a Dios. No maldijo a Dios, pero lo cuestionaba. ¿Por qué me diste la vida? Si me ibas a hacer sufrir tanto, pues mejor ni hubiera nacido. Eso es lo que decía Job. Pero ¿qué dice al final cuando ve a Dios? Dice, mejor cierro la boca. Dice, de oídas te había oído. Dice, pero ahora mis ojos te ven. Cuando Job entendió qué clase de Dios era Dios, se quedó callado. Cuando entendemos qué clase de Dios es el Dios verdadero, ya no podemos ser orgullosos. Ya no podemos ser jactanciosos. Una visión de la santidad de Dios nos humilla. Nos muestra cuál es nuestro lugar. Un entendimiento correcto acerca de la santidad de Dios destruye nuestros méritos, nuestra confianza en nosotros mismos. Entonces, podemos entender que si Cristo no nos salva, nunca vamos a ser salvos. ¿Saben ustedes cuál es la necesidad más grande del ser humano? El perdón de sus pecados. Es lo que todo el mundo necesita, que sus pecados sean perdonados. Pero díganme, ¿cómo podrán ser perdonados nuestros pecados si Dios es tan santo? Si cada pecado que cometemos merece la muerte. Hay muchos que piensan
que Dios los aceptará así como son. Ah, no, Dios tiene que aceptarme como soy. Él me hizo, Él tiene que aguantarse, pues ya me hizo, pues ahora se aguanta. Él tiene que aceptarme tal y como soy. No, Dios no te va a aceptar como eres. Si no te arrepientes de tus pecados y crees en Cristo, Dios no te va a perdonar nunca. ¿Saben ustedes por qué hay tanta hipocresía entre personas que dicen ser cristianas? Porque no entienden esto. No lo entienden. No conocen al Dios verdadero. Una persona puede estar metida hasta las chanclas en el pecado y creer que es santa, creer que es cristiana. Pero cuando entendemos que Dios es tan santo, cuando entendemos que a Él no lo podemos engañar, entonces nos humillamos hasta el polvo. Ustedes pueden engañar a sus seres queridos, pueden engañar a su pareja, pueden engañar a sus hijos, pueden engañar al pastor y a los miembros de la iglesia, pero ¿quién puede engañar a Dios? Dios nos ve, Dios nos conoce, Él nos hizo y Él sabe de qué pie cojeamos. Otra forma como debemos reaccionar es con temor. Si ustedes entienden que Dios es tan santo, entonces deben temer. Pero quieren que les diga algo. No solamente debemos temer, también debemos tener temor y debemos tener esperanza. Hay un versículo en el Salmo 130 que dice, Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Y luego dice, pero en ti hay perdón para que seas temido. Así dice la versión antigua. La versión 60 dice, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Pero la versión antigua dice, pero en ti hay perdón para que seas temido. O sea, el hecho de que Dios perdona no es para jactarnos, es para tener temor. Pero ¿cómo? Vean, algunos podrán pensar, pues al fin que Dios me va a perdonar. Pues ¿qué tiene que pecar? Pues un día me arrepiento y Dios me perdona. Y total, a lo mejor me muero de un infarto y así no tengo tiempo de arrepentirme. Pues llego delante de Dios y allá enfrente de Él le pido perdón y Él me va a perdonar. No, no te jactes, no te burles. Delante de Dios nadie puede burlarse. El hecho de que Dios perdone no es para que nos jactemos ni para que presumamos, es para temer. Si Dios nos echara a todos al infierno, Dios no cometería ninguna injusticia. Pero bendito sea Dios, porque en Dios hay perdón. Es increíble, pero Dios perdona. Aunque hayas cometido millones y millones de pecados, Dios te los perdona todos así. Si crees en Cristo y te sometes a Él. Es increíble que en un ratito, ¿cuánto duró la muerte de Cristo en la cruz? Sus sufrimientos. Pues fueron minutos, horas, digamos que fueron horas porque desde que lo arrestaron. ¿Cómo es posible que en unas horas que Él sufrió, nuestros pecados de muchísimos años pueden ser perdonados? ¡Wow! Es increíble que personas como nosotros puedan ser perdonadas. ¿Qué diferencia hay entre los que mueren sin Cristo y nosotros? ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay entre los que murieron de COVID y que fueron al infierno y nosotros que estamos vivos? No hay ninguna diferencia. No somos mejores que ellos que murieron. Todos merecemos la muerte. Pero noten ustedes la asombrosa gracia de Dios en Cristo. Si Dios hubiera querido, nos hubiera aplastado a todos como a gusanos. Pero Dios ha querido tener misericordia. Entonces, no solamente santidad, justicia e ira, pongan hasta abajo también la misericordia. Es increíble que un Dios tan grande y tan santo sea también misericordioso. En Cristo hay perdón. Si ustedes no han sido perdonados es porque no han querido. Si ustedes no han sido salvos es porque no han querido. No digan que Dios no haya querido.
Es porque ustedes no han querido. Si ustedes no han sido perdonados, pues pídanle a Dios que los perdone. Pídanle perdón ahora y Dios los perdonará ahora. No tienen que esperar para mañana. Oremos. Padre, te damos gracias porque tú eres un Dios tan grande y maravilloso. Aumenta nuestra fe, oh Dios, acerca de estas cosas. Nuestra comprensión acerca de tu grandeza, de tu santidad, de tu justicia, de tu ira. Pon en nosotros tu temor, oh Dios, para que seamos apartados de todo pecado, de todos los pecados que tú aborreces. Y danos tu gracia, Padre, para amar la santidad en todas sus formas, en todas sus manifestaciones. Y que así sea hasta el último día de nuestras vidas, y en todos los que estamos aquí, y en todos los que están escuchando por el Face, en sus hogares, y los que van a escuchar en estos días. Que tu nombre sea glorificado, Padre, con la salvación de muchos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.